Hola a todos, ¿qué tal están? Yo soy Katy y les doy la bienvenida un día más al canal. El video que les traigo hoy es una vez más un caso de origen estadounidense. Para mí ese país es la cuna del true crime. Es un caso para alucinar que ni en las peores películas de terror imaginarías que cosas así puedan suceder. Hoy es el turno de una figura que hizo que muchas personas dejaran de dormir tranquilas y alguien que convirtió la noche en un sinónimo de miedo. Es el caso del Night Stalker o acechador nocturno como se le conoce comúnmente. Así que comencemos. Richard Leiva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard Ramírez, nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, dentro de una familia numerosa de origen mexicano-estadounidense. Era el menor de 5 hermanos y eso desde el principio lo dejó en una posición bastante delicada dentro de su propia casa. Su padre, Julián Ramírez, era un ex policía mexicano que tras abandonar el cuerpo y emigrar a Estados Unidos trabajó durante años en los ferrocarriles. Era descrito como un hombre muy estricto, autoritario y con un carácter difícil. En casa, el ambiente era tenso y duro y el miedo formaba parte del día a día, especialmente para Richard. Su madre, Mercedes Ramírez, tampoco era una figura especialmente presente a nivel emocional. No solía intervenir para frenar los malos tratos del padre, algo que ella misma también sufría. Richard creció básicamente sin una figura adulta que le ofreciera apoyo, cariño o una sensación de seguridad. Desde muy pequeño fue un niño muy retraído, pasaba mucho tiempo solo, le costaba relacionarse con otros niños y tenía problemas para adaptarse en la escuela. No destacaba en los estudios y muchos lo veían como un chico raro o problemático. A una edad muy temprana sufrió un grave traumatismo craneal tras caer de un columpio y golpearse la cabeza. A partir de ese accidente comenzó a padecer episodios de epilepsia, además de desarrollar un miedo intenso y persistente a la muerte. A esto se le sumaron otras lesiones en la cabeza, algunas de ellas presuntamente provocadas por los castigos físicos de su padre. Durante su infancia, Richard estuvo expuesto de forma constante a situaciones de mucha violencia, pero uno de los factores más decisivos no vino solo de su hogar, sino de alguien muy cercano a él. Su primo mayor, Miguel Ramírez, fue una figura clave en su vida. Miguel era veterano de la guerra de Vietnam y para Richard representaba a alguien casi admirable, alguien que había vivido algo extremo y había regresado marcado por esa experiencia. La guerra de Vietnam dejó secuelas psicológicas devastadoras en miles de soldados estadounidenses. Muchos regresaron con lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático, aunque en aquella época apenas se comprendía ni se trataba. Miguel Ramírez no fue una excepción, hablaba abiertamente de las atrocidades que presenció y cometió durante la guerra. Lejos de proteger a Richard de esas historias, Miguel lo expuso directamente a ellas, le mostró fotografías gráficas tomadas durante el conflicto y le habló de la muerte como algo cotidiano, incluso trivial. El punto de quiebre llegó cuando Richard presenció un asesinato real. El 4 de mayo de 1973, Miguel discutió violentamente con su esposa frente a Richard. La pelea terminó cuando Miguel le disparó en la cabeza, matándolo en el acto, y Richard fue testigo directo del crimen. Miguel no mostró ningún tipo de arrepentimiento. Fue arrestado por el asesinato, pero no fue condenado en un juicio penal convencional. En lugar de eso, el tribunal determinó que no era responsable penalmente debido a su estado mental en ese momento, ya que sufría estrés postraumático
y otros problemas psicológicos debido a su servicio en la guerra. Así que fue internado en un hospital psiquiátrico por un periodo de 4 años. Ese momento quedó grabado de forma irreversible en la mente del adolescente. La violencia dejó de ser algo abstracto y pasó a ser un acto tangible, inmediato y sobre todo impune durante un tiempo. A este entorno se le sumó un consumo progresivo de drogas desde edades muy tempranas. Richard comenzó fumando marihuana en la adolescencia y con el tiempo pasaría a consumir sustancias más duras. Al llegar a la adolescencia, Richard ya mostraba señales claras de estar profundamente alterado. Desarrolló una fuerte fascinación por el ocultismo, la muerte y el satanismo, más como una forma de provocar y llamar la atención que como una creencia real. Era su manera de diferenciarse y de ejercer una sensación de control sobre los demás. Y esta es solo la primera capa de una historia que a partir de aquí se volverá cada vez más oscura. Nada de esto justifica lo que vendría después, pero sí explica el terreno en el que se formó uno de los criminales más conocidos de la historia criminal estadounidense. Sus primeros delitos documentados incluyeron allanamiento de moradas, hurto y violencia menor. En todos los casos se observa un patrón de búsqueda de control y poder sobre otras personas. En el año 1977, con solo 17 años, Richard se mudó a California. En Los Ángeles pasó largas temporadas viviendo en la calle, durmiendo en coches abandonados, parques o edificios vacíos. Su consumo de drogas aumentó y su aspecto físico se deterioró gravemente. Fue justo en esta etapa cuando comenzó a desarrollar una fijación por la observación secreta. Espiaba a personas a través de ventanas, seguía desconocidos e incluso visitaba cementerios durante la noche. Su primer asesinato conocido, descubierto muchísimos años después, ocurrió el 10 de abril de 1984. Richard violó, asesinó y colgó a una niña de tan solo 9 años llamada May Leon. Aunque este crimen no fue incluido en el juicio original, años más tarde, pruebas de ADN confirmaron la vinculación de Richard Ramírez con el asesinato ocurrido en San Francisco. May Leon fue abordada en el sótano de su edificio mientras buscaba un billete de $1 que había perdido. El ataque fue rápido y silencioso, y la policía de la época no logró relacionarlo con otros casos hasta el año 2009. A comienzos de 1984, Richard Ramírez dejó de ser un delincuente errático y pasó a convertirse en algo mucho más peligroso. Fue en ese momento cuando la violencia dejó de ser impulsiva y comenzó a responder a un patrón. Ya no se trataba solo de robar o irrumpir en viviendas, ahora buscaba dominar, aterrorizar y finalmente matar. Ahora sí, nos adentramos de lleno en la ola de crímenes que sacudió a California entre 1984 y 1985, el periodo más oscuro y letal de Richard Ramírez. La primera víctima fue Jenny Binko, una mujer de 79 años que vivía sola en el barrio de Glassell Park. Ramírez irrumpió en su apartamento mientras ella dormía, la atacó brutalmente en su propia cama, propinándole más de 30 puñaladas, dejándola prácticamente decapitada. Este asesinato marcó el inicio formal de lo que más tarde sería conocido como los ataques del Night Stalker o el acechador nocturno. A partir de ese momento, los ataques comenzaron a repetirse con una frecuencia inquietante. Ramírez actuaba casi siempre de noche, aprovechando la vulnerabilidad de sus víctimas mientras dormían. No tenía un tipo de víctima en específico, daba igual edad o género. En algunos casos robaba, en otros el robo parecía secundario o simplemente inexistente. Utilizaba distintos métodos y armas como cuchillos, pistolas, barretas o esposas de distintos tipos. No siempre forzaba la entrada.
En muchas ocasiones accedía por puertas o ventanas abiertas, un detalle que incrementó el pánico colectivo. Cualquier casa podía ser la siguiente y cualquier persona la próxima víctima. El 17 de marzo del año 1985, la violencia alcanzó un nuevo nivel. Esa noche, Richard Ramírez atacó en dos ubicaciones distintas en un lapso de menos de una hora. Primero, irrumpió en la vivienda de Dale Okazaki, de 34 años de edad. Al escuchar ruidos, ella se escondió detrás de la encimera de la cocina. Cuando asomó ligeramente la cabeza para intentar ver qué ocurría, Ramírez le disparó directamente en la frente. Murió en el acto sin posibilidad alguna de defensa. Su compañera de piso, María Hernández, de 20 años, corrió una suerte diferente. Al encontrarse cara a cara con Ramírez, este le disparó en la cabeza, pero la bala impactó en las llaves que María sostenía en sus manos mientras intentaba protegerse y milagrosamente sobrevivió. Ramírez se dio cuenta posteriormente de que seguía con vida, pero por razones desconocidas decidió no rematarla y huyó del lugar. María Hernández se convertiría en una pieza clave en la investigación al proporcionar la primera descripción física detallada del agresor. Apenas 40 minutos después y a aproximadamente 1,5 kilómetros de la primera escena, Ramírez atacó nuevamente. Esta vez, la víctima fue Tsai Lian Yu, de 30 años. Mientras conducía su vehículo, fue interceptada y asesinada a tiros. El 27 de marzo de 1985, apenas 10 días después, la violencia se trasladó al condado de Whittier. Las víctimas fueron Vaisen Zazara, de 64 años, y su esposa Maxine Zazara, de 44. Ramírez entró por una ventana que se encontraba abierta. Vaisen fue asesinado primero mientras dormía, con un disparo en la sien, utilizando un arma calibre 22. Maxine fue violada, apuñalada y brutalmente mutilada. En la escena se estimó un robo de aproximadamente $40,000 en objetos de valor. En esta vivienda, la policía encontró una pista crucial, una huella de zapato en la entrada de la casa, correspondiente a una talla aproximada entre el 44 y el 45. Sería una de las claves que más adelante ayudarían a estrechar el cerco. El 14 de mayo del año 1985, en Monterey Park, la víctima fue William Doyle, de 65 años de edad. Ramírez entró en su vivienda y lo asesinó de un disparo. Posteriormente, atacó sexualmente y golpeó a su esposa antes de llevarse algunas pertenencias. Poco después, el 29 de mayo, en Monrovia, Richard entra por la puerta trasera de una vivienda. La víctima mortal fue Mabel Bell, de 83 años, quien murió atacada salvajemente con un martillo. Su hermana inválida, Florence Lane, de 80 años, apenas quedó con vida. En este crimen se encuentra otra huella del agresor y apareció un elemento perturbador, y es que Ramírez dibujó un pentáculo en la pared, un símbolo que desconcertó totalmente a las autoridades. Entre finales de junio y comienzos de julio de 1985, en un periodo muy corto de tiempo, se produjeron nuevos ataques. Algunas víctimas lograron sobrevivir, pero 3 mujeres fueron asesinadas. Patty Elaine Higgins, de 32 años, asesinada en su casa en Arcadia, con múltiples puñaladas y la garganta cortada. Mary Cannon, de 75 años, encontrada degollada, y Joyce Nelson, de 60 años, en Monterey Park, a quien Ramírez golpeó violentamente en la cabeza, dejando nuevamente una huella de zapato en la escena. El 20 de julio de 1985, Richard Ramírez perpetró otro homicidio dobles. Las víctimas fueron Maxon y Lila Nadine, un matrimonio de 62 y 66 años respectivamente. Ese mismo día atacó también a una pareja joven. Shane Aaron Conovan, de 32 años, fue asesinado.
mientras que su esposa Somkit Donovan, de 29, logró sobrevivir. Sus últimas víctimas mortales fueron Ilyas Abowad, de 35 años, y Peter Pan, de 66. Es importante hacer un paréntesis aquí. Entre todas estas víctimas existieron muchas más personas atacadas que lograron sobrevivir, así como menores secuestrados, abusados y posteriormente liberados. Además, es muy probable que existan casos nunca resueltos que jamás pudieron vincularse oficialmente con Richard Ramírez. Al principio, la policía no entendía la magnitud del problema. Los crímenes parecían demasiado distintos entre sí como para pensar que fueran obra de la misma persona, lo que permitió que Richard Ramírez actuara durante meses sin ser identificado. La prensa jugó un papel clave en la propagación del miedo. Cada nuevo ataque aparecía en los titulares y entonces surgió el nombre que lo haría famoso, Night Stalker, un término que lejos de calmar a la gente, intensificó la sensación de peligro constante. Las fuerzas de seguridad comenzaron a reaccionar, se formaron grupos especiales y se compartió información entre distintos departamentos, algo poco habitual en ese momento. Se difundieron retratos robots elaborados a partir de los testimonios de las víctimas sobrevivientes, se analizaron las huellas encontradas y se identificó el tipo exacto de calzado utilizado, zapatillas marca Avia, poco comunes en aquella época. Miles de llamadas anónimas llegaron a la policía. Algunas alejaban la investigación del objetivo real, pero otras comenzaron a acercarla peligrosamente a Richard Ramírez. Una de las más relevantes ocurrió el 27 de agosto, cuando una mujer declaró que su padre, que vivía en la calle, había entablado una amistad con un hombre sospechoso que podría ser el Night Stalker. Este vagabundo relató detalles que coincidían con la información que la policía manejaba y que no era pública. Además, aportó un dato clave: aquel hombre se hacía llamar Rick. En toda esta historia hubo una persona clave para la resolución de este caso. Fue un chico de tan solo 13 años llamado James Romero. Una noche de agosto de 1985, James se encontraba despierto hasta tarde en el garaje de su casa en California. Mientras estaba allí, escuchó pasos sobre la grava del exterior. Al principio pensó que se trataba de algún animal, algo relativamente habitual en la zona, pero al asomarse para comprobarlo, se dio cuenta de que había un hombre sospechoso merodeando cerca de su vivienda. En lugar de quedarse paralizado por el miedo, James salió corriendo y vio cómo ese hombre se subía rápidamente a un coche y se marchaba. En esos segundos logró fijarse en algo muy importante. Anotó parte de la matrícula 482-RTS. Ese dato, que en ese momento parecía pequeño e incluso irrelevante, resultó decisivo. James entregó la información a la policía creyendo que se trataba de un ladrón más del vecindario, sin saber que acababa de aportar una de las piezas claves para resolver el caso del Night Stalker. Gracias a esa matrícula parcial, los investigadores pudieron seguir el rastro de un Toyota naranja, un vehículo que había sido robado y que Richard Ramírez abandonó poco tiempo después. En el coche, la policía encontró una huella dactilar, lo que supuso un avance enorme en la investigación. A partir de ahí, solo faltaba ponerle nombre a esa huella, y curiosamente, lo que vino después fue una cadena de coincidencias bastante inesperadas. Un informante llamado Earl Gregg entregó a la policía una pulsera que pensaba que podía estar relacionada con el caso. La pulsera pertenecía a la madre de su esposa. Ella explicó que se la había regalado su marido Armando Rodríguez y que éste, a su vez, la había conseguido gracias a un amigo procedente del Paso, al que conocía como Rick. Ese nombre llamó la atención de los investigadores porque ya había aparecido antes en la boca del vagabundo que había dado información previa. Cuando la policía habló con Armando, este acabó confesando el nombre real de ese supuesto Rick.
y ese nombre era Richard Ramírez. Con ese dato, los investigadores pudieron finalmente cotejar la huella dactilar encontrada en el coche robado, compararon los registros de hombres con ese nombre y la coincidencia fue inmediata. Desde ese momento, la imagen de Richard empezó a circular por todas partes. Su fotografía, su descripción física y alertas públicas se difundieron rápidamente por todo California. El anonimato que lo había protegido hasta entonces desapareció prácticamente de un día para otro. El 31 de agosto de 1985, varios ciudadanos lo reconocieron en Los Ángeles. Ramírez intentó escapar, incluso trató de robar un coche, pero fracasó. Corrió durante una larga distancia perseguido por vecinos que lo identificaron. Antes de que la policía pudiera intervenir, fue agredido por varios civiles que descargaron sobre él la rabia, el miedo y la tensión acumulados durante meses de terror. Solo la intervención policial evitó que la situación terminara en un linchamiento. Finalmente, Ramírez fue detenido y trasladado bajo custodia. Su arresto puso fin a una de las oleadas de pánico más intensas vividas en la historia criminal reciente de California. El juicio comenzó en 1988 y desde el primer momento se convirtió en uno de los procesos más seguidos de la historia del país. Había una enorme expectación. Después de tanto tiempo de incertidumbre, la gente quería respuestas y justicia. Desde su primera aparición ante el juez, Ramírez mostró una actitud provocadora. Sonreía, hacía gestos extraños y parecía cómodo con la atención de los medios. Esto generó mucha indignación, especialmente entre las víctimas y sus familias. El proceso fue largo y complicado. Se presentaron 43 cargos en total, lo que daba una idea clara de la magnitud de todo lo que se estaba juzgando. Finalmente, el 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. El 7 de noviembre de 1989, fue condenado a morir en la cámara de gas. Tras la condena, Ramírez pasó el resto de su vida encarcelado en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin en California. Sin embargo, estar tras las rejas no significó el fin de su vida social. De forma sorprendente, continuó atrayendo atención. Recibió cartas y visitas de admiradores, entre los que se destacó una mujer llamada Doreen Lioy, quien se convirtió en una figura central en su vida durante el encarcelamiento. Doreen trabajaba como editora de revistas y empezó a escribirle después de ver su caso en los medios. Con el tiempo, esas cartas se convirtieron en una relación más constante, tanto que en octubre de 1996 decidieron casarse dentro de la propia prisión. La noticia del matrimonio generó una enorme repercusión mediática. Para algunos era una prueba más de la fascinación que ciertos criminales ejercen sobre determinadas personas. Para otros, un hecho completamente incomprensible. En cualquier caso, fue un episodio que ilustró la complejidad psicológica y social que rodea a figuras como Richard Ramírez. Además de esta relación, Ramírez participó en algunos programas de entrevistas. En ellos evitaba hablar de los motivos detrás de sus actos, limitándose a responder con frases cortas o directamente diciendo que no iba a comentar nada. Para muchos, esa actitud dejaba claro que nunca mostró verdadero remordimiento y que incluso disfrutaba del protagonismo. What do you want the world to know about you? The world has been fed many lies about me. I have read
very few truths. Who are you? Just a guy. Did you kill 13 people? It would be improper for me to comment on my LA convictions and on my pending case here in San Francisco Why? because of my appeals. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. Do you have emotions, Richard? No comment. A lot was made that you're a devil worshiper. Do you worship the devil? Have you ever studied Satanism? There are different sects of Satanism. Have you studied, just yes or no, have you studied Yes, Satanism? yes, I have. Are you a worshiper of the devil? No comment. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? I'm asking you the questions, my friend. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Finalmente, el 7 de junio de 2013, Richard Ramírez murió en el Marin General Hospital en Greenbrae, California, a los 53 años a causa de un cáncer. Permaneció en el corredor de la muerte hasta el final y nunca llegó a ser ejecutado. Richard Ramírez terminó sus días tras las rejas, pero el verdadero cierre de esta historia no está en su muerte, sino en lo que decidamos aprender de ella, porque el crimen deja ecos y escucharlos es el primer paso para que no se repitan. Y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya parecido interesante y si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias por quedarte hasta el final. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la próxima.